buenos días. Bueno, poder reencontrarnos nuevamente. Un poco de lluvia para los que vinimos hasta el templo. Y bueno, un saludo también para los que están viendo por internet, a través de YouTube y Zoom. Y estamos en este tiempo de estudio bíblico, de escuela dominical, como hemos llamado siempre. Y estamos en el segundo encuentro en referencia al estudio de la primera carta de Juan. Y Elisra había compartido el domingo pasado una introducción de un poco el contexto, el tiempo, hacia dónde iba dirigida la carta. Le había dicho que esto es una carta universal, que no tiene un grupo de personas específico a la cual se le escribe, y obviamente es algo para el general de los cristianos, ¿no? Y es importante porque Juan, que también escribió el Evangelio de Juan, va a tener algunas cuestiones que va de alguna manera como a repetir la idea que venía diciendo en el Evangelio de Juan. Va a repetir lo mismo en esta primera carta, ¿no? Y vamos a ver imágenes, vínculos que nos van a hacer comprender que la misma idea que viene trayendo Juan en su Evangelio es la misma que va a escribir en la carta. Por ejemplo, las cuestiones de cómo arranca, ¿no?, la carta, lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, ¿no? Y así había arrancado también el Evangelio, ¿no?, hablando del verbo de la vida, del principio y demás. Y nos va a hablar de que la vida fue manifestada. Después también va a usar el vínculo de la luz, y que es lo que vamos a ver un poco en esta mañana. Así que, buscamos primera de Juan, la primera carta de Juan, y vamos a analizar. Nos toca ver hoy desde el capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 6. Y vamos a leerlo para tenerlo como base. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, que en el original es Paracleto, tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una de las cosas que obviamente tiene como propósito esta carta es manifestar lo que nosotros podríamos darnos cuenta si estamos o no estamos en la luz. Una de las cosas que Juan va a querer expresar en esta carta es, en realidad son dos cosas muy fuertes. Una es atacar la doctrina de muchos falsos maestros que estaban intentando rebajar la deidad de Cristo. Y ellos tenían una enseñanza totalmente diferente a lo que había enseñado Cristo y obviamente enseñaba Juan. Y una de las cosas que Juan va a querer hacer en esta carta es atacar esta doctrina que tenían estos falsos maestros en referencia a Jesucristo. Y también otra de los puntos fuertes de esta carta es que Juan quiere de alguna manera que nosotros podamos tener recursos para darnos cuenta si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Hay cosas que manifiestan
si nosotros estamos en Él o no estamos en Él. Por eso él decía en el verso 5 del capítulo 2, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en Él, ¿no? Es decir, si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, en esto podemos saber si estamos o no estamos en Él, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como en el aldubo. Es decir, hay evidencias de nuestras vidas que manifiestan si hemos nacido de nuevo o no, si estamos en la luz, si tenemos vida, que son las imágenes y los vínculos que usa Juan. Ahora, si nosotros analizamos lo que Juan dijo en su evangelio, hay muchísimas cosas en las cuales podemos darnos cuenta, pero antes de entrar en esto, lo primero que tenemos que definir es, cuando Juan va a usar, por ejemplo, andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad, ¿no? Habla de luz y tinieblas, mentira y verdad. Después dice que si nosotros, por ejemplo, el 8 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Habla de pecado, la pregunta es ¿qué pecado es? Si decimos que no hemos pecado, el 10, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, el capítulo 2 dice también, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces Juan va a usar estas definiciones de pecado, que vamos a ver a qué se refieren, y también va a decir en el verso 3 del capítulo 2, y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿qué es guardar sus mandamientos? ¿Qué es pecar para Juan? Si uno sigue leyendo, no es lo que nos toca, pero si uno sigue leyendo el verso 7 del capítulo 2, lo va a explicar claramente. Dice, amados, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿No? Habíamos dicho, guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Que tenía desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, que es el verdadero en él, o sea, es el mismo. Y en vosotros, porque las tinieblas, otra vez la misma imagen, ¿no? Tinieblas, luz, se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz, otra vez la misma imagen, luz, y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Primera definición, es decir, para Juan, para el apóstol Juan, estar en tinieblas es aborrecer a nuestro hermano. ¿Ven? El capítulo 2, verso 9. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Esa es la definición para Juan. Ahora, el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Ven? Entonces, para Juan, el que estaba en tinieblas era porque no podía amar genuinamente a su hermano. Y el que andaba en la luz sí puede amar genuinamente a su hermano. Esa es la idea, ¿no? Miren el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas otra vez, y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Es decir, hay imágenes que va a usar Juan en toda la carta. Si ustedes, bueno, lo vamos a ir viendo a través de lo que queda de este año, van a ver que todo el tiempo Juan está vinculando lo que es la luz, andar en luz, con amar a nuestros hermanos, y como contraposición, el que anda en tinieblas es porque no puede genuinamente amar a su hermano. Entonces, esto es una evidencia, habíamos dicho en el capítulo 1, es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que la vida de Dios está en nosotros, de que la luz ha llegado a nosotros, ¿no? Entonces, es increíble que nosotros en la Biblia, en toda la Biblia, vamos a ver imágenes muy similares. O sea, las tinieblas aparecen en varias partes de la Biblia. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna imagen, pero por ejemplo, si nosotros vamos al primer libro, a Génesis, en el capítulo 1, vamos a encontrar esta imagen en los primeros versículos. Miren lo que dice Génesis 1, verso 1 y 2. En un principio, la misma idea que Juan, ¿no? Arranca igual. Creó Dios los cielos y la tierra, o sea, lo de arriba y lo de abajo. Pero la tierra
llegó a estar desolada y vacía. Miren, había desolación, había vaciedad. Y miren esta frase, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. ¿Ven? Entonces, una de las primeras imágenes que encontramos en la Biblia en cuanto a tinieblas es en esta descripción de cómo estaba la tierra en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis. La tierra llegó a estar desordenada, llegó a estar vacía, había desolación, vaciedad, vanidad, y había tinieblas. Es decir, que las tinieblas, por lo menos en Génesis 1:2, podríamos conectarla o describirla como un rechazo de Dios, es una ausencia de Dios. Es decir, las tinieblas es ausencia de Dios. No porque Dios, las tinieblas, Dios está en todos lados, ¿verdad? No es que en las tinieblas no está Dios, pero digo, es como, filosóficamente hablando, es una descripción del rechazo de Dios, del juicio de Dios, de que Dios no está, no aprueba. ¿Ven? Entonces las tinieblas, cuando yo leo la imagen en una descripción bíblica, y van a ver en infinidades de casos, en Éxodo, cuando una de las plagas, bueno, cuando Cristo muere, se hace de noche, hay tinieblas, y todo es en referencia a un juicio, a una idea de que Dios no aprueba, no aprueba lo que está ocurriendo. ¿Se entiende? Entonces, es la misma idea que Juan está usando en su primera carta, ¿no? Y otra de las imágenes que vamos a ver en la Biblia en referencia a las tinieblas está en el mismo Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo 3. Dice Juan capítulo 3, que está después de uno de los versículos más conocidos. Juan capítulo 3, vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Dice así: y esta es la acusación, miren, esta es la acusación o la condenación. Recuerdan, ¿no? Génesis 1, hay condenación, acusación, juicio de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Miren, pues sus obras eran malas, es decir, la consecuencia de sus obras es porque eran malas. ¿Se entiende la diferencia? No es que porque amaron más las tinieblas o porque se portaron mal, es porque amaban más las tinieblas. Es al revés, es una consecuencia. Como amaban las tinieblas, sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Y miren, esta imagen es muy fuerte y nos va a ayudar a entender Primera de Juan. Para que sus obras no sean expuestas. O sea, no viene a la luz, no permite ir a la luz, no quiere ir a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, hay personas que no quieren acercarse a la luz porque la luz manifiesta lo que somos. Y hay otros que no tienen problema de acercarse a la luz para que se manifieste que las obras son hechas en Dios. Fíjense la preposición, en Dios, no nosotros. Entonces, Juan, que es el escritor del Evangelio, está vinculando que hay algo que no me permite acercarme a la luz, porque la luz me ilumina y me muestra lo que soy. Y si yo no quiero ir a la luz es porque no quiero que se vea lo que realmente soy. Entonces hay personas que no quieren, y volviendo a Primera de Juan, vamos a verlo de nuevo. Primera de Juan 1, dice, por eso dice verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, este verbo andamos, ¿no? O permanecemos en tinieblas, ¿no? Caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significaría entonces andar en tinieblas? Es no querer exponer mi condición frente a la luz
para que no se vea que realmente yo no amo a los demás. Esa es la idea de Juan. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren que Pablo va a usar la misma imagen. Miren, vamos a Efesios capítulo 5. Y Pablo va a usar exactamente la misma imagen y la misma idea. Y vamos a poder comprender mejor lo que dice 1 Juan. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 8, miren. Dice, porque en un tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad, otra vez este verbo, ¿no? Andar, caminar, es comunión, ¿no? Es comunión, andar, caminar juntos. ¿Pudieran caminar dos si no estuvieran de acuerdo? Es esa la idea, ¿no? Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz, ¿ves? El fruto, la consecuencia de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, otra vez la misma idea, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen, miren, esta idea, hacen en secreto, en lo oculto, donde la luz no llega. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, y cita un versículo del Antiguo Testamento, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, bueno, haciendo bien uso del tiempo, y sigue hablando, ¿no? Pero fíjense cómo Pablo usa la misma idea. Es inclusive, dice, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Es esta la idea. Es decir, la luz llega, ¿no? Es decir, la luz llega al mundo, pero los hombres aman más las tinieblas. Es decir, los hombres aman más el no manifestar lo que son. Ellos quieren ocultar lo que son. Y eso es uno de los grandes impedimentos para que haya un amor sincero entre nosotros. ¿Por qué nosotros como cristianos no podemos amarnos entre nosotros? ¿Por qué nos cuesta? Porque no estamos dispuestos a reconocer lo que verdaderamente somos. Por eso es interesante porque, miren, uno va a leer, volvemos a 1 Juan, y en el verso 8 va a decir, capítulo 1, verso 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Bien, acá me está diciendo que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ven? Juan está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay pecado en nosotros. Es más, en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es decir, si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Qué me está diciendo Juan? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos pecado. Pero es raro porque en el capítulo 3, miren lo que dice el capítulo 3, verso 6, dice 1 Juan 3:6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Ahora, es raro porque parece que no se entiende. En el capítulo 1 me está diciendo, lo primero que tenés que hacer es reconocer tu pecado en vos. No hay manera de que no haya pecado, es decir, si decís que no tenés pecado, le estás haciendo a Dios mentiroso. Pero en el capítulo 3 me está diciendo que la simiente de Dios, el que permanece en él, no peca. Entonces, ¿cuál es la idea de Juan? ¿Por qué Juan está diciendo lo que está diciendo? Recordemos entonces la idea de que cuando Juan está hablando de pecado en esta carta, lo está vinculando a las relaciones interpersonales entre los hermanos, al amor entre los hermanos. El pecado en esta carta está vinculado a amarnos unos a otros. No está vinculado a otra cosa.
no es cualquier otro pecado, no es un pecado sexual, no es un pecado, no sé, de la mentira, del robo, no, es el pecado de la hipocresía, de no amarnos unos a otros como hermanos. Entonces, cuando en el capítulo 1 está diciendo, hermanos, ustedes deberían reconocer la condición de sus vidas, de que hay pecado en ustedes, de que no tienen, no son perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No son perfectos. Ustedes tienen que reconocer cuál es su condición. En ese reconocimiento es donde dice este pasaje que es tan conocido, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el reconocimiento de nuestra condición permite el perdón de Dios. Nosotros llegamos a la luz ilumina nuestra condición y hace que nosotros veamos la fealdad de nuestro corazón y nuestra vida para rendirnos y pedir perdón a Dios. Y Él en su fidelidad y en el cumplimiento de su pacto nos perdona en base a su persona, no la nuestra. Entonces, cuando nosotros reconocemos y sacamos a la luz lo que somos, es ahí donde puede empezar a entrar el perdón de Dios. Entonces, es ahí donde nosotros podemos vincular las tinieblas en referencia a no amarnos unos a otros. El llegar a la luz, no como una perfección, no es que llegamos a Dios perfectos, sin defecto. Al contrario, la luz manifiesta exactamente toda nuestra condición, manifiesta nuestros pecados. Por eso Juan decía, claro, la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas. Ellos prefirieron estar en secreto. No quieren compartir, no quieren expresar, no quieren manifestar lo que hay en su vida. Entonces, en esa situación es cuando empezamos a poner caretas o imágenes que no somos. Entonces empezamos a relacionarnos diferente. Miren, voy haciendo un repaso así de todo el libro, pero en el capítulo 4 de 1 Juan, miren lo que va a decir. Verso 9. O 8, perdón, 8. Vamos del 7, perdón. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ven que todo el pecado está en referencia a si amo o no a otros. Entonces, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Es decir, yo no puedo decir que conozco a Dios si estoy por lo menos intentando amar a los demás. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Miren, Él va a poner el ejemplo de Dios amándonos a nosotros. En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Es Él amando a los demás a través nuestro, ¿no? ¿Ven esa diferencia? Es Él amando a través nuestro, no nosotros. Entonces dice el verso 10, en esto consiste, o en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él no preguntó, Él no esperó en cómo era yo, no esperó en que yo le pidiera perdón, no esperó en que yo tenga cierta condición para que Él venga a amarnos. Él toma la iniciativa, Él nos amó primero. Y es increíble que nosotros podamos ver en todos los evangelios que ni Jesús, porque en el capítulo 1 de Juan, en el verso 3, Juan va a decir, lo que hemos visto y oído lo anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, hay una comunión entre el Padre y el Hijo. Pero es increíble que en esa comunión
es siempre el Hijo exaltando al Padre. Y el Padre exaltando al Hijo. Nunca es el Hijo exaltando al Hijo. Ni tampoco es el Padre exaltando al Padre. Es decir, es el Hijo el que glorifica al Padre. Y es el Padre el que exalta al Hijo. Miren, si ustedes leen, por ejemplo, Juan capítulo 17, hay muchísimos versos que hablan de esto, pero Juan 17 es uno de los más conocidos, cuando Jesús está orando, y él va a decir, por ejemplo, el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Es el Padre es el que glorifica al Hijo. Pero el Hijo no se glorifica a sí mismo, sino que el Hijo glorifica al Padre. Hay un ida y vuelta en esta comunión, en esta relación, que manifiesta que en las relaciones, en esta vida de comunión, es entrar a esta relación intentando bendecir al otro, intentando beneficiar al otro. No es sacando provecho para mí mismo, sino que yo entro en esta relación, y de esto se trata también la iglesia, ¿no? Entrar en relaciones donde yo voy a servir y bendecir a los demás. Es decir, es todo el tiempo esta imagen de Cristo diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo no vine a glorificarme a mí mismo, vine a hablar de Él. Yo no vengo a promocionarme a mí, vengo a promocionarlo a Él, entre comillas, promocionarlo, ¿verdad? Es decir, en esta comunión que hay del Padre y el Hijo, en ningún momento hay una expresión egoísta de beneficiarse a sí mismo. Es decir, todo lo que el Hijo hace era para beneficiar al Padre, entre comillas, ¿verdad? Beneficiar es glorificar. Y el Padre, todo lo que hace es para glorificar al Hijo. Por eso cuando, después del bautismo del mismo Jesús y más adelante también, cuando subieron al monte de la transfiguración, va a hacer escuchar la voz del Padre del cielo diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. Es Dios exaltando la persona, es decir, en esta relación, en esta comunión del Padre e Hijo, es el Padre exaltando al Hijo diciendo, en Él tengo complacencia. Y es el Hijo continuamente diciendo, yo vengo a glorificar al Padre, no vengo a hablar de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero yo vengo a hablar del Padre. Es más, hasta al detalle que nosotros encontramos en Hechos capítulo 1, en el verso 9, o el 8 y 9, el más conocido, ¿no? 8 dice, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque ahora el poder era... la potestad era de Cristo, la había ganado Cristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y miren este detalle, y dicho esto fue alzado, no dice se alzó, dice fue alzado por el Padre, viéndolo ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Ven todo el tiempo en esta comunión, en esta relación donde el Padre es el que beneficia al Hijo, pero el Hijo no dice yo me beneficio a mí mismo, sino que yo de alguna manera expreso también la gloria para el Padre. No hay manifestaciones de egoísmo en esta comunión. Entonces Juan, cuando está expresando esta idea de que el Padre estaba en Él en el Padre, nosotros en Cristo, y esta comunión es entre nosotros, está expresando esta idea. Que nosotros, que estamos en esta relación, que entramos en este vínculo, que es llamado la iglesia, que es este organismo vivo, manifiesta relaciones sanas, manifiesta relaciones donde yo no vengo a sacar provecho, manifiesta relaciones donde el egoísmo no sale, y si sale, abogado tenemos para con el Padre, y si sale, confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso el pecado, las tinieblas, todo está vinculado en referencia, si amo o no a mi hermano, si hay una relación sincera y genuina dentro de la iglesia. Y miren cómo termina entonces el capítulo 4 de Primera de Juan. No termina, pero les leo el verso 17, ¿no? Veníamos leyendo así muy por arriba, y el verso 17 dice, en esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, que como Él es, así nosotros
somos en el mundo. Es decir, así como Cristo, que tomó la iniciativa, que no tuvo egoísmo, que no pensó en sí mismo, que no, y olvidé de nombrar esta referencia en Filipenses 2, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y descendió, ¿no? Él toma la iniciativa. Y no es que después él mismo se exalta hasta lo sumo, es Dios el que lo exalta hasta lo sumo. Es Dios, pero él tomando la iniciativa de venir a no buscar un beneficio, no vine a servir, perdón, no vine a ser servido, sino vine a servir, no vine a sacar provecho de esta relación, vine a dar todo por la relación. Y entonces acá en 1 Juan 4:17 me está diciendo que así como es Él, de esta manera que acabo de explicar, así somos nosotros en el mundo. Así deberíamos ser nosotros en el mundo. Entrando en una relación con otros, en comunión con otros, donde yo no vengo a sacar provecho de la relación. Yo vengo a ver cómo puedo bendecirte. Es tan diferente esto y es tan difícil para nosotros poder asimilar esto, porque hay tanto egoísmo en nuestro corazón que hasta nuestras relaciones, es decir, el amor entre nosotros no es genuino. Por eso no me acuerdo quién es que escribe que haya amor sin fingimiento. Haya amor sin fingimiento. ¿Por qué tenemos que fingir? Porque tenemos siempre, abordamos nuestros vínculos siempre con el egoísmo como base, ¿no? A ver qué puedo sacar, qué provecho puedo sacar de esta relación, qué me conviene a mí en esto. Pero Dios dice que, o Juan dice que Dios no pensó en sus beneficios, Él vino a beneficiarnos a nosotros. Y así como es Él, nosotros somos en el mundo. Qué difícil es, ¿no? Poder manifestar este amor que, como leíamos en el verso 10, en el verso 9, no podemos nosotros expresar este amor. Por eso Cristo viene a vivir por medio, Cristo vive en nosotros su propia vida. Él sí puede amar. Y termina el verso 18, y con esto vamos a ir terminando. En el amor no hay temor, no hay miedo. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Y estamos hablando del temor de algo negativo, ¿no? El miedo. Pues el miedo lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué está diciendo Juan acá? Que cuando nosotros tenemos miedo de que la luz nos ilumine y muestre lo que somos, el amor de Dios no puede perfeccionarse en nosotros. Porque la base del amor genuino es la libertad y la sinceridad de exponernos tal cual somos. Por eso en esta nueva humanidad que es la iglesia, en ese nuevo reino, el reino de los cielos se ha acercado, está compuesto de personas que no son perfectas, pero que están intentando ser totalmente sinceras consigo mismo y con los demás. No puedo amarte como Dios me amó a mí. No tengo esta facultad de ser sincero, de exponerme ante la luz, de que veas todo lo que hay, la fealdad que hay en mi vida. Ahora, si nosotros pudiéramos tener esta capacidad, no de ser perfectos, porque Dios no espera que nosotros seamos perfectos, sino de la sinceridad de mostrar lo que somos, el amor podría ser mucho más sin fingimiento. El amor entre nosotros sí podría ser un poco más parecido a esto que decíamos recién, ¿no? de que Dios en esta relación toma la iniciativa de beneficiarnos sin esperar nada a cambio. En este pacto, en esta sociedad de Dios y nosotros, el único que no tiene provecho, entre comillas, es Dios, porque es el que da todo. El que recibe todos los beneficios somos nosotros. Y es así como Él espera que nosotros, que su vida en nosotros, exprese la misma idea entre los hermanos. Y es así como los demás van a conocer que nosotros somos sus discípulos. Si nos amamos unos a otros. Pero no si nos amamos simplemente porque, como decía Jesús, ¿no? Si saludás al que te saluda, ¿qué diferencia tenés? Si bendecís al que te bendice, no hay provecho. Ahora, qué difícil es amar a tus enemigos, orar por los que te persiguen, aceptar al que no es igual a vos. En esta idea, en esta comunión, qué difícil es poder expresar la idea que Dios expresó hacia nosotros. Por eso,
si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y termina diciendo entonces el capítulo 2, verso 3, en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos, el de amar a los demás, y el de amar a Dios. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, o sea, no ama a los demás, es mentiroso. Ahora, pero si yo digo que tengo pecado, ven la diferencia, ¿no? Acá, en el verso 4 acaba de decir, yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. Si yo digo que lo conozco y no guardo sus mandamientos, estoy mintiendo. Pero en el verso 10 del capítulo 1 me ha dicho, si nosotros decimos que tenemos pecado, que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. ¿Ven? La misma idea, mentiroso. O sea, la verdad no está en nosotros. Pero el verso 5 dice, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. O sea, el que ama a los demás, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor. Pues por esto, pues sabemos que estamos en Él, porque amamos a los demás. El que dice que permanece en Él debe andar, este verbo, ¿no? Otra vez andar, no andar en tinieblas, no andar en oscuridad, no estar retraído, sino que expresar la luz de Dios. Si yo digo que yo para darme cuenta que permanezco en Él, debo andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Amando a los demás, no tomando, no esperando que la otra persona tenga lo necesario para que yo exprese amor. Jesús expresó amor. Él se acercó a las personas que para la sociedad no se merecían nada. El Sermón del Monte que estamos estudiando en los grupos familiares es un sermón que Jesús predica a personas desahuciadas y desechadas. Personas que, lo dice el capítulo 4, pescadores, lunáticos, enfermos, endemoniados, paralíticos, personas que están fuera, que no pueden tener acceso al templo de Dios, que no pueden ir al tabernáculo porque no están capacitadas. Pero es exactamente a esas personas a las cuales llega Dios. El reino de los cielos se ha acercado a ellos, porque ellos no pueden acercarse al reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se manifiesta a personas que no se merecen que Dios se acerque. Y nuestra expresión de amor entre nosotros debería ser similar, aunque diríamos imposible desde el punto de vista nuestro. Es la vida de Dios expresándose en nosotros a través de amarnos genuinamente unos con otros. Qué difícil y qué desafío para nosotros. Dejamos acá, no tenemos más tiempo, pero los animo a seguir juntos analizando esta carta que, insisto, tiene un objetivo muy fuerte, que es que nosotros podamos reconocer a través de nuestras evidencias de cómo nos relacionamos y cómo nos amamos, si estamos o no en Él. Si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Esa es la idea. 1 Juan 5 va a decir, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo al Hijo? Si puedo empezar a amar como Dios me amó a mí. Si puedo dejar que la vida de Dios fluya a través mío para que yo haga lo que yo no puedo hacer, para lo que para mí es imposible de realizar, que es amar genuinamente. Los invito a que podamos juntos seguir analizando esta carta que no es tan larga, pero es demasiado profunda, por lo menos en referencia a las relaciones entre nosotros. Oramos. Te bendecimos, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de este domingo de lluvia, de esta manera, todavía distanciados, pero, Señor, como leíamos recién, así como el Padre está en el Hijo está en el Padre, nosotros estamos en vos. Y nosotros podemos disfrutar de esa comunión, a pesar de que en este tiempo no podemos abrazarnos, no podemos estar juntos, o no es lo que esperamos. Pero, Señor, sabemos que la realidad espiritual de este cuerpo místico que es la Iglesia es la comunión que tenemos unos con otros. Señor, queremos que nos des la facultad de reconocer nuestra condición frente a vos, de que la luz ilumine nuestra vida y manifieste lo que somos. Señor, no somos perfectos, no es que no tenemos defectos, estamos llenos de defectos, pero queremos llevarlos a la luz para que tu luz nos ilumine. No amamos más las tinieblas, amamos esa luz que muestra y manifiesta lo que somos. Y en ese reconocimiento, en esa humillación de lo que somos,
queremos estar preparados para amarnos unos a otros. En nuestro amor humano nunca podríamos amarnos, porque hay egoísmo, porque hay competencia, porque estamos pensando siempre qué provecho puedo sacar. Pero cuando tu amor se manifiesta a través nuestro, es el amor de Dios que toma iniciativa, que ama a pesar de lo que somos, que no espera la reacción de los demás, que no espera el perdón de los demás. Ama, perdona, se entrega. Vos no viniste para ser servido, sino para servir. Sino que queremos tener esta misma disposición que hubo en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, en el nombre bendito de Jesús. Amén.